Muy bien, pues bienvenidos en Pijamados una vez más aquí a una transmisión con nosotros. Buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora nos están escuchando, pero estamos muy felices de haber regresado con grandes invitados, con personitas que nos van a aclarar parte de las cosas que pasan en la vida que a veces no sabemos cómo llevar a cabo ni qué podemos hacer para evitar, pero que sí es un tema que ya viene arrastrando desde muchos años y ahora pues en este momento creo que se está dando más, Doc. No sé tú cómo lo veas, pero bueno, vamos a platicar un poquito de esto. El día de hoy está con nosotros el psicólogo en adicciones Carlos Acevedo, tallerista, conferencista, psicólogo en terapia individual, de grupo, en centros de adicciones de varias entidades y municipios de Zacatecas. Entonces, por aquí le damos la bienvenida al doctor, no sin antes mencionarles que si se están perdiendo de esta transmisión o algo, pueden encontrar el video completo en YouTube en Pijamadas Hoy. Entonces, sí, pues vamos empezando con esto. No sé si tú quieres presentarte, nos quieres decir algo de lo que has hecho, cómo te sientes el día de hoy y qué es lo que te llamó la atención para ser psicólogo en adicciones. Ok, entonces, antes que nada, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Entonces, mi nombre es Carlos Acevedo y yo soy psicólogo en adicciones. O sea, yo me especializo en el tratamiento de las adicciones. Llevo cerca de 5 años en el tratamiento de personas que tienen problemas a drogas o a sustancias psicoactivas como el cristal, la cocaína, la piedra, la heroína, los inhalantes, la marihuana, el alcohol, cigarrillos, entre otro tipo de sustancias. Entonces tengo bastante experiencia trabajando con pacientes que tienen problemas con este tipo de sustancias. Entonces he trabajado en varios centros de adicciones, aquí mismo en Querétaro y en el el resto del estado, y también trabajo en consulta privada, aquí mismo en la clínica Gapi, la cual está ubicada en lo que es aquí mismo en Jerez. Entonces tengo bastante experiencia en el tratamiento de las adicciones, he trabajado con pacientes que están ¿Que están internados? pacientes que están regularmente se dicen clínicas de rehabilitación, etcétera. Muy bien, dijiste, se te cortó un poquito, psicólogo, dijiste centros anexos, terapia individual y no escuchamos la otra. Okay, sí, lo que son los clínicas de rehabilitación y también trabajo en la clínica, lo que es GAPI, pacientes que no necesariamente están internados. Ah, muy bien, pero solo personas que han pasado por esta vía de las adicciones. Okay, sí, entonces, además de trabajar con personas que tienen adicciones, también he trabajado pues, con duelos, personas con alguna otra situación que no necesariamente tiene una relación con lo que son las drogas o las adicciones. Ah, muy bien, bueno, no sé. Gracias, Doc. Para nosotros es un honor que te tomes el tiempo para estar con nosotros. La verdad es que sí creemos que pocas personas se dedican a esto. La verdad es que yo de forma muy cercana no conocía a nadie que se dedicara a la psicología en adicciones y la verdad es que sí es un tema que ahorita, híjole, está entre la lista número uno de los temas más populares, yo creo que no solo de México, sino del mundo. Entonces, en Pijamados, pues vamos a el día de hoy a aclarar todas esas dudas que a veces tenemos. Por aquí nos dejaron una lista de preguntas, de situaciones, de qué puedo hacer, cómo puedo consultar a esta persona. Al final les vamos a pasar los datos y las redes sociales de aquí de Carlos para que puedan contactarse con él, no importa en el lugar que se encuentren. Por vía redes sociales, él va a estar por ahí escuchando algunas de las cosas que ustedes soliciten. Igual si es una duda o algo, pues no pasa nada, ¿verdad, psicólogo? Tú estás para que las aclares algunas cosas y ya si una vez que vean cómo es la manera en la que tú trabajas, pues pueden o no por ahí solicitar tus servicios. Entonces, muchísimas gracias en Pijamados y pues bueno, vamos a empezar con esta pregunta que yo creo que es muy necesaria, psicólogo Carlos, que nos digas en qué momento esto o las situaciones que pasa se vuelve una adicción. ¿O qué es una adicción? Okay. Muy bien, entonces, efectivamente, colega, porque cualquier cosa somos psicólogos, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, hablar de adicción es hablar de un tema muy delicado. Entonces, también un comentario que se me hizo muy interesante de su parte, de que efectivamente no cualquiera le entra a este detalle de las adicciones. Entonces,
obviamente hay muchos psicólogos, entonces más o menos cada psicólogo tiene su se diferente agarra área. su rumbo. Entonces somos poquitos y casi casi le diría que somos contados aquellos psicólogos que nos atrevemos, entre comillas, a entrarle a este fenómeno, a este tema bastante complejo, que son las adicciones. ¿Sí? Entonces, para hablar de adicciones es hablar de un tema muy delicado, es hablar de un tema muy complejo y muy amplio. Entonces, no cualquiera le entra a las adicciones. Entonces, por lo regular, trabajar con personas que consumen drogas es trabajar con una gran cantidad de personas que tienen muchos problemas a nivel físico, psicológico o incluso psiquiátrico. Entonces, ahora sí que es un poquito complicado trabajar específicamente con este tipo de pacientes. Entonces, en otra situación, como usted comenta, lo que es la drogadicción o la adicción es una enfermedad. Entonces, ya tiempo atrás, lo que es el DSM-5 ya ha identificado lo que es la drogadicción como una enfermedad. Entonces, hay una gran cantidad de mitos y creencias que están muy alejadas de la realidad, específicamente en lo que es el fenómeno de la drogadicción. Porque hace tiempo se creía que una persona adicta o una persona que consumía drogas era una persona que tenía fuerza de voluntad, era una persona que carecía de herramientas psicológicas para sobrellevar su situación. Pero hoy en día sabemos, y el DSM-5 en su reciente publicación ya lo ha identificado o ya lo ha catalogado como enfermedad. O ya está entonces como enfermedad. Wow. Sí, entonces ya se identificó como una adicción. La adicción es una enfermedad, entonces no es de fuerza de voluntad, no es de que una persona que es adicta carezca de fuerza de voluntad o que simplemente es de mente débil, lo que anteriormente se creía. Pues hoy en día sabemos que la realidad es otra, que una persona adicta o una persona que tiene una adicción tiene una enfermedad. Y si hablamos de una enfermedad, requiere de un tratamiento especializado. ¿Sí? Entonces, voy a dar una definición de lo que es la drogadicción. Ya en base, hacemos un parteaguas para los siguientes temas. Perfecto. Entonces, la drogadicción es una enfermedad, como lo había comentado. Entonces, si nosotros queremos ubicar la enfermedad de la adicción en alguna parte de nuestro organismo, porque toda enfermedad se ubica en alguna parte de nuestro cuerpo, pues la drogadicción es la enfermedad del cerebro. Entonces, por ende, una persona que tiene una adicción, ya sea una sustancia, alguna adicción conductual, etcétera, por lo regular se comporta de una manera muy diferente a todas aquellas personas que no tienen una adicción. Pues, por ende, el alcohólico por lo regular se comporta de una manera muy diferente a alguien que no consume bebidas alcohólicas. Entonces, si queremos ubicar la enfermedad de la adicción en alguna parte de nuestro organismo, dicha enfermedad la vamos a ubicar aquí, en el cerebro. Entonces, por ejemplo, la persona que tiene problemas cardiovasculares, la enfermedad se va a ubicar en el corazón. Las personas que tienen cirrosis, la enfermedad se ubica lo que es en el hígado. Una persona que tiene una enfermedad, en este caso, se va a ubicar en alguna parte del cuerpo, del organismo. En este caso, la drogadicción se ubica aquí mismo, en el cerebro. Entonces, las drogas, a grandes rasgos, modifican la estructura y el buen funcionamiento del cerebro. Ah, ok. Por ende, cuando una persona bajo los efectos de las drogas se comporta de una manera muy diferente a cuando no está bajo los efectos de las drogas. Pues, por ende, un alcohólico o aquel que ya tiene la enfermedad del alcoholismo se va a comportar de una manera muy diferente comparado, en este caso, con un bebedor social que es una persona que no tiene la enfermedad de la adicción, en este caso el alcohol. Por ende, una persona que ya tiene la enfermedad de la adicción, la enfermedad más que nada se ubica en el cerebro. Entonces, la drogadicción o el trastorno por consumo de sustancias es una enfermedad crónica que afecta al cerebro y consiste en la búsqueda y consumo compulsivo de las drogas, a pesar de que las drogas afectan y dañan constantemente la salud. Entonces, una persona que ya tiene una adicción, a pesar de que tiene su enfermedad, está constantemente buscando su droga, a pesar de que la droga le está generando problemas físicos, incluso psicológicos. En caso contrario, una persona que no tiene la adicción, una persona que no es adicta, sí, no le ejemplo, sucede. Si tiende a consumir drogas, deja la droga, ¿por qué? Porque él está consciente de que la droga le está generando problemas. Oye, psicólogo, bueno, me gusta la definición, gracias, pero tengo una pregunta. ¿Hay ciertas edades que afectan más las adicciones o es de
¿Qué es lo que hace que haya personas que están sin adicciones y otras que sí, con relación a la edad? Ok, entonces efectivamente la edad puede ser un factor que puede influir para que una persona pueda desencadenar la adicción. Entonces, más o menos a menores edades o a edades más tempranas, es más probable que una persona pueda desencadenar una adicción. Por ende, tenemos muchos jóvenes que tienen problemas con drogas. Caso contrario, por lo regular, el adulto, su prevalencia es menor que el joven, porque más que nada en cuestión del cerebro. ¿Por qué? Porque por lo regular, cuando una persona está joven, más o menos estamos hablando de 18, 20 años, a lo mucho 25 años, el cerebro está en un proceso de maduración, Ok. más que maduración en desarrollo. Entonces, si se tiende a consumir drogas a tempranas edades, el cerebro ¿Se modifica? entorpece su proceso de... Y eso puede influir, en este caso, a que personas de menores edades tengan mayor predisposición al consumo, ¿no? Caso contrario, por ejemplo, un adulto que empieza a consumir drogas cuando su cerebro, entre comillas, ha madurado, ya se ha desarrollado, entonces la probabilidad de desencadenar la adicción es un poquito menos comparado a la de una persona joven, porque el cerebro ya está madurado, el cerebro ya se ha desarrollado, por ende el cerebro tiene la capacidad de hacerle frente a los daños que genera la droga. Entonces, si nosotros queremos encontrar una relación entre edad y consumo de drogas, es más probable que la persona vaya a desarrollar la adicción a edades más tempranas que cuando ya está más grande, porque el cerebro ya ha alcanzado su desarrollo. Oh, interesante. En pijamados, pues por ahí los que son papás. Ojo, ¿verdad, psicólogo? Mucho ojo con esas edades, porque ahora que nos aclaras esta duda, yo creo que entonces que sí hay que estar en constante observación con ahora sí que con los hijos, sobrinos, primos, no sé, amiguitos de los amigos, porque sí están en las edades más propensas a que hagan una adicción, ¿verdad? Es lo que entiendo que nos quieres transmitir bueno, en esta respuesta que nos acabas de dar. Otra cosa que llama la atención y que me preguntaron mucho porque en algún momento yo me dedico más a lo preventivo, pero para padres, ¿sabes? Entonces, ese rollo conmigo, alguna vez lo leí, que también viene de qué forma se previenen las adicciones desde la familia o que hay ciertas emociones que hacen que te dirijas a esos lugares. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? ¿Qué son las emociones que pueden llevar a o qué casos familiares también son a lo mejor, pues no porque los hagan, pero sí creo que también son factores importantes? Ok, muy bien, entonces efectivamente existe una serie de situaciones o factores, que se llaman factores de riesgo, que son toda aquella serie de situaciones, factores o en este caso parte de situaciones que influyan para que las personas consuman drogas. Entonces, el hecho de que una persona consuma drogas puede ser desencadenado por varias situaciones. Y esas situaciones se le llaman factores de riesgo. Factores de riesgo. Son todas esas serie de situaciones, factores que influyan para que las personas consuman drogas. Entonces, dentro de factores de riesgo, tenemos a grandes rasgos cuatro categorías, que son las cuestiones individuales, por ejemplo, los problemas de autoestima, de depresión, de insomnio, de ansiedad, porque las cuestiones psicológicas tienen un factor elemental para que las personas consuman drogas. Por ende, por ejemplo, una persona que tiene problemas de depresión, de autoestima, de ansiedad, de insomnio, etcétera, es un poquito más probable de que vaya a consumir drogas con aquella persona que no tiene emociones. Entonces, también la familia tiene mucho que ver. Entonces, por ejemplo, si yo provengo de una familia disfuncional, conflictiva, violenta, con escasas redes de apoyo, con padres autoritarios, con padres emocionalmente inestables, etcétera, eso también puede ser un factor de riesgo para que las personas consuman drogas. Las cuestiones sociales también tienen un peso fundamental, porque todas las personas vivimos en una sociedad, en una cultura, entonces no podemos descartarnos de nuestro lugar de origen. Entonces, por ejemplo, las cuestiones sociales o las cuestiones de comunidad tienen un peso fundamental, porque si yo vengo de una comunidad donde las drogas
existe un alto índice de consumo de drogas, eso también puede ser un factor para que las personas, ¿no? Para que las personas. Y otra situación que son las cuestiones áreas, porque hay que comentar que además de ser seres sociales, también caracteres relacionados, por ejemplo, con esta para que una persona consuma drogas. Un segundito, déjame, le doy. Usted me dice, ¿eh? Si yo le digo cuando ya, nada más deme oportunidad acá de grabar porque está muy interesante esto y no queremos que nada pase. Listo. Muy bien. Muy bien. Decías entonces, psicólogo, que había 3 factores y un cuarto muy importante. ¿No lo puedes mencionar? Entonces, el cuarto son las cuestiones genéticas o hereditarias. Entonces, sabemos que somos seres individuales, pero así como somos seres individuales, también tenemos un código genético y tenemos unas cuestiones hereditarias. Entonces, por ejemplo, las cuestiones genéticas hereditarias también tienen un peso fundamental para que una persona pueda desencadenar dicha enfermedad. Pues, por ejemplo, un ejemplo muy específico. Pues, por ejemplo, si mi papá o algún abuelo yo de alcoholismo, entonces es probable que yo como hijo o nieto o vaya a desencadenar esa enfermedad. Entonces, paréntesis, psicólogo, es muy cierto entonces que si tu abuelito y tu papá fueron borrachotes, ejemplo, porque así nos lo dijeron en un mensajito que nos enviaron, es verdad o muy probable que si tienes otros factores que aumenten, si es parte de que se hagan las adicciones. Entonces, sí, efectivamente, entonces, por ahí yo tengo algún familiar, ya sea por parte de papá o mamá, ya sea tío, papá o abuelo, etcétera, tuvo problemas con el alcohol, es probable que yo como nieto, hijos, encadenar esa enfermedad, porque viene en mi código genético. Oh, wow, es que sí está, dices que sí está catalogado como una enfermedad, es como, pues no es como una gripa, pero sí trae ciertas cosas que se transmiten entonces en ADN. Sí, efectivamente. Wow, wow. Muy interesante este dato, en pijamados. Anótenle porque esto no más queda en ustedes. Si son así o si alguien viene por ahí, se va a pasar. La pregunta entonces en este apartado, psicólogo Carlos, sería, bueno, yo ya sé que mi genética está afectada por adicciones. ¿Qué se podría hacer para que la siguiente generación pues no caiga en eso? Está muy bien. Entonces, tenemos de protección, entonces, lo contrario a los factores de protección, lo contrario a los factores de riesgo son los factores de protección. Factores de protección, o sea que como los factores de riesgo, que las personas consuman drogas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo en específico. Yo, en mi código genético, o incluso en de heredación, yo puedo tener ahí el gen de lo que es el alcoholismo, pero a mí desde chiquito mis papás me enseñan, en este caso, la importancia de alejar caso, me enseñan los daños de las problemáticas de las drogas, me enseñan a tener buenos hábitos, buena alimentación, buena hidratación, buena hora de sueño. Entonces, eso va a disminuir la probabilidad de que yo vaya a presentar esta enfermedad. ¿Por qué? Porque a mí se me va a inculcar hábitos alimenticios, hábitos de higiene, hábitos de sueño, hábitos de hidratación, etcétera. Entonces, eso puede compensar el hecho de que yo tenga un factor de riesgo en este caso. Entonces, otra situación, por ejemplo, de que yo pueda presentar esa situación, pero yo tengo buena autoestima, yo tengo buen autoconcepto, yo hago una administración de tiempo libre, yo hago ejercicio, va a disminuir la probabilidad, en este caso, de que yo pueda yo presentar esta enfermedad. ¡Wow! Eso se le llama factores de protección. Factores de protección. ¡Wow, wow, wow! Fíjate que eso lo conocía un poquito, nada más en el modo preventivo. De hecho, voy a hacer un espacio para contar esta anécdota. En algún momento hice el servicio en el Centro Juvenil de Adicciones de Zacatecas. Y entonces había un buen libro ahí que decía, si tú quieres que tu hijo aprenda a decir que no a las drogas,
tienes que aceptar cuando tu hijo te diga, no me quiero comer esta sopa. Pero todos me van a decir, bueno, ¿por qué el tema de la sopa? Porque dicen, el hijo o la persona que está en proceso de crecimiento y que está aprendiendo hábitos, si no aprende a decir que no a las personas más importantes, a lo mejor a las personas que les van a ofrecer droga tampoco les va a aprender a decir que no. Entonces hoy yo sí hago un llamado importante a la gente que nos escucha, a los que tienen hijos, a los que se dedican a ciertas áreas, que sean tolerantes con el no, porque ahorita, como lo vemos, como lo dices tú, es parte de los hábitos y del autocuidado. Decir, no quiero comer esto, no quiero ir a este lugar, no quiero saludar a esta persona, porque los niños están aprendiendo con qué cosas se quieren relacionar y con qué no. Entonces, el tip que me atrevo a dar en este momento, por eso antes de que se me pase, es respeten el no de los niños, porque de esa manera van a aprender a decir no a cosas que les pueden lastimar y que pues no queremos que se haga a lo mejor una adicción, y de ahí viene uno de los primeros pasos. Esto lo decían, colega, cuando yo en algún momento di clases de preescolar, dicen que desde ahí ya empieces a respetar los no. Entonces, por ahí el dato, gracias, dentro de los factores de protección, pues bueno, eso es uno muy sencillo que a veces los papás no saben, colega, la neta que no sabemos muchas cosas muy sencillas, y bueno, para eso estamos haciendo este tipo de programas, pero sí les encargamos ese dato. Muy bien, entonces pues pasando a otra pregunta también súper importante con este tema es ¿por qué las personas, bueno, ya lo dijiste, hay varios factores, pero ¿tú crees que haya personas más propensas a drogarse que otras? Bueno, dices que sí, ¿verdad? Que con los factores. ¿Sí? Entonces, efectivamente, dentro de los factores de riesgo, cuestiones individuales. Entonces, existen personas que tienen mayor predisposición al consumo De las drogas. dentro de las cuestiones genéticas. Una vez más, por ejemplo, yo tengo, porque yo otra soy un poquito nervioso, que es un poquito intolerante, etcétera, pues tiene mayor predisposición al consumo de las drogas. Y eso se le llama predisipología. O sea, que hay personas mayor predisposición al consumo de la nivel psicológico con altos. Pues dentro de esas situaciones influyen en la predisposición psicológica o en la predisposición de la personalidad. Entonces, por ejemplo, tenemos personas con estima, personas que tienen problemas de autoconcepto, personas que tienen problemas de hiperactividad, personas que les gustan, por ejemplo, las situaciones de riesgo, son personas que son muy nerviosas, muy apáticas, muy insensibles, muy inefectivas, etcétera. Pues todas esas características que va de la mano psicológica y de la personalidad influyen o aumentan un poquito más para que las personas no paso con la personalidad o influyen para que las personas no consumen drogas. Órale, ya entendemos. Oye, y una pregunta que ahorita me llama la atención. ¿Qué onda? ¿Qué le toca hacer a la familia? Eh, bueno, ya no lo mencionaste, pero quisiera que estuviera muy, muy marcado esto que te voy a preguntar. ¿Qué le toca hacer a las familias para que este tipo de cosas no sucedan? O sea, algún tip, alguna actividad, una cosa que se pudiera hacer para ponerla en práctica. Entonces, para que la persona no consuma drogas o más bien o alguien que ya está en las drogas. Pues las dos versiones no las puedes pasar. Si quieres, empieza con las de que no caiga y cuando ya están dentro. Muy bien, entonces, lo que es el núcleo familiar o la familia es un elemento esencial para que la persona toma drogas o si ya están en las drogas, la familia en este caso libre de las drogas. Que una persona, en este caso los niños tan jóvenes, los tan chicos, los papás tienen que poner el ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Y pasa lastimosamente mucho en México. Pues, por
ver en este caso en fiestas de 15 años, en cumpleaños, etcétera, que a los niños desde chiquitos, los papás, los tíos, etcétera, les empiezan a dar bebidas alcohólicas a sus hijos. Error, porque la familia, en vez de ser un factor de protección, es un factor de riesgo donde está aumentando la probabilidad de que los muchachos consuman drogas. Entonces, tú como padre de familia, no ofrecer bebidas alcohólicas a tus hijos, en este caso, no consumir bebidas alcohólicas frente a ellos, porque los muchachos son desde chicos y empiezan a asimilar la conducta ajena como propia. Entonces, yo no le puedo exigir a mi hijo que no consuma bebidas alcohólicas o que no llegue borracho a la casa cuando yo desde chico le ofrecía bebidas alcohólicas y yo enfrente de él me tomaba mi cerveza. Pues yo no puedo exigirle a mis hijos que no consuman bebidas alcohólicas o no consuman drogas cuando los padres abusan de ellas. Otro tip muy básico es en este caso desde chicos hay que notificarles a los hijos los daños que puede generar la droga. Por ejemplo, si yo desde chico, si yo a mis hijos les digo que las drogas hacen daño, el cristal puede hacer daño, o el alcohol, etcétera, puede ser diferente. Entonces, los hijos empiezan a asimilar esa situación, pues cuando tengan contacto con la sustancia, ellos van a alejarse de la sustancia porque a ellos ya se les informó qué es lo que va a pasar. Ok, entonces sí es cierto eso de en algún momento funciona ese rollo de llevar a los hijos a los centros de rehabilitación y esas cosas. ¿Tú lo recomiendas? Dependiendo de la edad, entonces eso depende mucho, porque si yo llevo a un muchacho que está chico, que está en la primaria, pues probablemente ¿por qué? Porque justamente su capacidad cognitiva todavía no es apta para asimilar la situación. Pues más o menos se recomienda que a partir de la secundaria, más o menos un grado dado a partir de los 12, ya puedan notificarle ese tipo de situaciones. Información, porque su cerebro todavía no tiene madurez. Muy bien, bueno, gracias. Es que en algún momento, ya ves que existen películas donde dicen, no, sí, lleva a los hijos y que no sé qué. Bueno, yo quiero aclarar este punto para si son papás o algo, quieren llevar a los hijos, pues es verdad, como a los 12, ya en secundaria, que ya tengan un preparador, así que el área para entender esas situaciones y puedan asimilar, ¿verdad? Que no se vea como alguna otra situación. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más nos recomiendas? Entonces, desde la familia se puede hacer mucho para evitar que nuestros hijos consuman drogas. Otra situación en este caso, la familia debe mantener las redes de comunicación abiertas. Pues pasa mucho con el padre autoritario. Por lo regular, los hijos de padres autoritarios tienen ese temor o tienen ese miedo de preguntarle a los papás o de comentarle, ya sabe que me ofrecieron drogas, mis amigos consumen y me ofrecieron, etcétera, porque las redes de comunicación no están bien establecidas. Entonces, por ejemplo, cuando los papás tienen las redes de comunicación abiertas a sus hijos, los hijos tienen ahora sí que la confianza de platicarle a sus papás de que por ahí un amigo le ofreció o los amiguitos están consumiendo. Entonces, ahí los papás tenemos ahora sí que la necesidad de comentar, pero ¿sabe qué? Aléjate de las drogas, porque las drogas pueden generar daños. Pero cuando las redes de comunicación están cerradas o no están abiertas, es poco probable que los hijos estén con papás a comentarle de que se tiene un contacto con X tipo de sustancia. Entonces, también dentro de la familia, otra situación en que la familia puede ayudar para que los muchachos no consuman drogas es en este caso buenas redes de apoyo. Las redes de apoyo son muy importantes. Entonces, cuando los hijos se sienten apoyados por parte de sus papás, entonces eso es un factor de protección. ¿Por qué? Porque el hijo se siente apoyado o se siente gusto para poder notificar si por ahí alguien le ofrece drogas, tiene un contacto, etcétera. ¿Sí? Entonces, las reglas claras, digamos, o padres muy autoritarios, que justamente son muy rígidos, son muy estrictos, son
de la familia y busquen cierto tipo de amistades. Entonces, los padres también lo que tienen que hacer es, en este caso, mantener una vez más las redes de apoyo abiertas, estar al pendiente también del tipo de amistades con las que más o menos una persona que a primera instancia tiene contacto con drogas es porque el amigo, el vecino, etcétera, fue que lo drogó. O sea, vienen de Yo entonces como papá, de personas cercanas. ándale, sí, exacto. Entonces, si yo como papá estoy consciente del tipo de amistades que tienen mis hijos, yo voy a estar muy al pendiente, más que nada si por ahí mi hijo tiene algún amigo que consuma drogas. Pues, otra cosa en la cual los papás pueden apoyar muchísimo a los hijos para que no consumen drogas es, en este caso, los papás también tienen que estar informados sobre las drogas. Ah, ok, Entonces, ok. los papás tienen que aprender a identificar cuando los hijos están consumiendo drogas. Y para eso hay muchos síntomas. Entonces, muchas veces a los muchachos o a los hijos utilizan cierto tipo de instrumentos u objetos para consumir drogas. Entonces, si yo como papá conozco los instrumentos de consumo, yo voy a identificar si mi hijo está o no consumiendo drogas. Eso es cuando probablemente los hijos ya consumen drogas. Por ejemplo, si yo en la habitación de mi muchacho, entre su ropa o en la casa, encuentro una pipa de vidrio o, por ejemplo, un foco semiquemado, etcétera, que son instrumentos de consumo, significa que probablemente alguien de mi familia esté consumiendo drogas. Wow. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo veo un ejemplo muy claro, si yo dentro de la ropa de mi muchacho, de mi hijo, encuentro por ahí una botella de licor, ¿qué significa? Pues que probablemente, y es muy evidente que mi hijo está consumiendo de alcohol. Eso es muy simple. ¿Qué significa esto? Que yo como padre de familia tengo que saber cómo lucen los objetos que se utilizan para consumir drogas. ¿Sí? Entonces, el típico Wow. foco, el típico cristal, pues, no sé si alguno de ustedes haya escuchado que la mentada droga que poco. Uh-huh. En casa se empiezan a desaparecer los focos o encuentro los focos medio chamuscados, esto de consumo, que significa que probablemente en mi casa esté consumiendo esta droga, que es el mentado foco. Pues, por ende, los padres de familia estar informados sobre los efectos, sobre los síntomas, los posibles daños y los instrumentos de consumo, porque ante la presencia de unas personas en familia esté consumiendo drogas. Entonces, yo ya identifiqué que probablemente alguien de mi casa, etcétera, esté consumiendo algún tipo de sustancias. Wow, wow, güey. Esto está informativo. Fíjate que, pues no he tenido hijos y la verdad es que no sabía algunas cosas sobre los instrumentos. Qué padre, fíjate qué padre que ya aprendí ya aprendí a aclarar esta información. Me viene una pregunta relacionada con esto. O sea, eso es cuando antes que entren a las drogas, ¿verdad? Y cuando ya están dentro, pues bueno, ya dices que hay que estar conociendo los instrumentos. ¿Qué pasa, psicólogo Carlos Acevedo, cuando mi hijo o mi hija ya están dentro de las drogas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es el protocolo para intervenir? ¿Cómo me doy cuenta? No sé, ese es el tema central o el objetivo central de esta noche. Y sí nos gustaría que nos lo platicaras. ¿Qué onda con eso? Ok, por ejemplo, mucho ejemplo, los padres de familia siempre me la hacen. Entonces, por ejemplo, los padres de familia siempre se preguntan cómo identificar si mi hijo efectivamente ya está consumiendo drogas. Ah, muy bien. Existen muchos síntomas que permiten identificar si una persona está consumiendo drogas. ¿Sí? Entonces, una, por ejemplo, es la conducta, la personalidad, incluso el aspecto físico, etcétera. Entonces, por lo regular, cuando la persona empieza a consumir drogas, su personalidad cambia mucho. Por ejemplo, si la persona, el adolescente de repente era muy juguetón, era muy sociable, era muy amiguero, era una persona muy alegre, muy carismática, muy empática, cuando consume drogas, pasa totalmente lo contrario, la personalidad va a cambiar, se vuelve serio, se vuelve inexpresivo, se vuelve apático, se vuelve rígido, se vuelve antisocial, ya no tiene tantos amigos, o cambia mucho las amistades. Entonces, por lo regular, cuando las personas consumen drogas, se alejan de cierto tipo de amistades y se acercan a otro tipo de amistades que tienden a consumir drogas. Pues yo, como padre de familia, tengo que estar muy al pendiente
inconveniente, por ejemplo, en el desempeño escolar. Cuando de repente mi hijo bajó mucho de calificaciones, o ya no va a la escuela, o llega tarde, o simplemente se duerme en las clases, etcétera, o su desempeño disminuye de manera significativa, eso es un síntoma de que probablemente mi muchacho esté consumiendo drogas. Entonces, otra situación, por ejemplo, es en el aspecto físico. Mi muchacho o si mi hijo de repente era robustito, estaba llenito, etcétera, de repente empieza a adelgazar, empieza a descuidar, ya anda muy descuidado, por ejemplo, ves que a los adolescentes les interesa mucho la imagen física, a ¿cierto? raíz del consumo de las drogas, el adolescente se empieza a descuidar, se viste de manera muy diferente, habla de manera muy diferente, utiliza unos términos que antes no había utilizado, Cierto. ya se deja la barba, o ya está muy sucio, o adelgaza mucho, o de repente está muy greñudo, o en cuestión de su ropa está muy descuidado, ¿qué más? O de repente se le empiezan las ojeras, se le empiezan a salir espinitas, barrillos, se le mancha mucho la piel, se les cae el cabello, se vuelven holgazanes, se vuelven perezosos, ya no quieren hacer nada, ya no quieren estudiar, pues porque por lo regular el adolescente tiene mucha energía, es muy energético, tiene muchas ganas de practicar deporte, de hacer ejercicio, y de repente el muchacho ya no quiere hacer nada, ya no quiere comer, de repente el muchacho ya no quiere ejercitarse, ya no quiere hacer deporte, las amistades la cambia, su imagen física se empieza a descuidar, como que de repente dan el viejazo, ¿qué más? Hay Ok, se hacen agresivos, violentos. Pues es difícil a veces identificarlo porque por lo regular el adolescente en cierta etapa de su vida hay un cambio de personalidad, pero por lo regular una persona que empieza a consumir drogas se vuelve agresivo, se vuelve explosivo, se vuelve temperamental, se vuelve iracundo. Pues al típico adolescente que consume drogas, no les puede uno decir nada o no les puede uno llamar la atención porque se vuelve muy a la defensiva. Rápido correcto. explotan, rápido pican, rápido se alteran. Pues, yo como padre de familia empiezo a identificar esas situaciones, significa que probablemente mi muchacho esté consumiendo drogas. Entonces, yo quiero un dato exacto solamente con un especialista en adicciones, alguien que sepa el cuestión de las drogas. Ok, ya identificamos, ejemplo, ya identificó la mamá todos estos. Si cumple 5, 10, dices, no, ya me está llamando la atención. ¿Qué onda? ¿Qué protocolo se sigue? ¿Con quién se va primero cuando uno de los integrantes de la familia, conocidos que vienen y te piden el apoyo, el consejo? ¿Qué es lo que les puedes decir de ve a tal lugar o haz esto? ¿Qué onda con eso? Entonces, por ejemplo, yo como padre de familia ya identifiqué todos estos síntomas y tengo la noción o tengo la creencia de que probablemente un miembro de mi familia o un hijo esté consumiendo drogas. Lo primero que tengo que hacer es buscar información. Entonces, ¿por qué? Porque si yo me voy con la cinta de que está consumiendo drogas, es solamente una cuestión de desarrollo, o es una cuestión de temperamento, etcétera, que no necesariamente está consumiendo drogas. Pues lo que tengo que hacer yo es acudir con un psicólogo o alguien que sí tenga noción de drogas. Porque si yo voy con un especialista en adicciones y le digo, ¿sabe qué? Mi hijo de repente se comportó de una manera muy diferente, empezó a adelgazar, es que ya no duerme en la madrugada, se le escucha que camina y platica y sabe que tanto ruido, pero no duerme, de repente adelgazó, de repente empezó a bajar sus calificaciones, de repente se hizo soldado, se hizo agresivo, se hizo violento, de repente se hizo muy respondón, etcétera. Pues hay un psicólogo o en este caso el especialista en adicciones va a dar un dato concreto si el muchacho está o no consumiendo drogas. Ah, ok, él es el que les pudiera ayudar a determinar. ¿Es una cuestión de desarrollo o es una cuestión de adicciones? ¿Es correcto? Ok. Sí, sí, exacto. Entonces, porque hay que diferenciar si efectivamente, porque el adolescente pasa por una serie de cambios, y esos cambios pueden ser de conductual, de personalidad, de temperamento, pues no necesariamente se lo debemos colocar a la droga. Entonces, eso sí, pues no hay que comentarlo al especialista. El especialista también va a hacer una serie de interrogantes o va a preguntar a la familia, oiga, ¿sabe que el muchacho anda así, anda así, etcétera? En base a esos síntomas, esas características, el especialista va a identificar que efectivamente el muchacho está consumiendo drogas o tal vez tiene alguna situación ajena al consumo de las drogas. Ah, correcto, ok, ok.
Muy bien, me gusta esta parte de informarse. La verdad es que sí creo que es muy importante para que por ahí el psicólogo se encargue y también exista ese espacio para el chico, para si hay alguna situación que lo está orillando a eso, pues vayan al espacio. Pero, psicólogo Carlos, yo ya llevé a mi hijo, ya me dijo, sí, efectivamente su hijo ya tiene, hace consumo de drogas, de sustancias nocivas, etc. ¿Qué onda? ¿Qué sigue? No sé, la verdad es, nos gustaría que tú nos dijeras qué sigue después de que los papás se informan. Y ya les dijeron, sí, sí consume drogas. Entonces, después de que ya tenemos el dato exacto de que efectivamente el muchacho o el adolescente consume drogas, hay que identificar qué droga consume, ¿sí? Porque no es lo mismo consumir cristal, cocaína, piedra, inhalantes, alcohol o cigarrillo, pues cada droga tiene sus particularidades. Entonces, efectivamente, por ejemplo, nuestro hijo o el especialista ya identificó de que efectivamente el muchacho consume drogas. Ahora lo que hay que hacer es verificar qué tipo de droga está consumiendo, porque no es lo mismo consumir alcohol, no es lo mismo consumir cristal, no es lo mismo consumir cocaína o marihuana. Entonces, dependiendo de la sustancia, en este caso, la gravedad o los daños referidos. ¿Sí? Entonces, muchas veces los adolescentes no quieren dar un dato exacto de qué tipo de droga consumen porque tienen miedo, en este caso, a un posible internamiento o alguna situación. Entonces, la mejor manera de identificar qué tipo de droga está consumiendo el paciente es a través de ciertos síntomas. Porque el alcohol nos da síntomas de consumo, entonces la marihuana nos da detallitos, el cristal nos da detallitos, etc. Entonces, lo que se hace aquí, en este caso, si el adolescente nos dice que efectivamente él está consumiendo marihuana, entonces hay que descartar que no esté consumiendo alguna otra sustancia. Porque por lo regular, una persona que consume una sustancia como marihuana, etcétera, es probable de que también esté consumiendo otra sustancia. O Entonces, entonces y existe la también, probabilidad de que vayan de la mano dos sustancias o dos, drogas por la situación. exacto, sí, entonces por lo regular, una persona que consume bebidas alcohólicas también, y no es raro que consuma cigarrillo, pues es algo relativamente normal, más o menos son drogas acompañadas, pero cuando el paciente dice, ¿sabe qué? Entonces, además de estar consumiendo bebidas alcohólicas, también consumo marihuana, pues el tratamiento va a ser muy diferente, ¿por qué? Porque ya estamos hablando De de dos dos. sustancias y no solamente de una. Entonces, muchas veces los muchachos no quieren comentar de que están consumiendo drogas duras o drogas que hacen mucho daño como el cristal o los inhalantes o alguna otra sustancia que no es el alcohol, el cigarrillo o la marihuana. Ante esas situaciones, si nosotros queremos un dato exacto de qué es lo que está consumiendo el muchacho, eso solamente con un antidoping. Entonces, existen estudios que nos van a dar un dato exacto de qué drogas hay en el organismo. Y a eso se le llama antidoping. Pues si nosotros queremos el dato exacto de qué es lo que está consumiendo el paciente, le vamos a hacer un antidoping. El antidoping nos va a indicar de qué tipo de drogas hay en el organismo. Pues, identificadas las drogas, ahora vamos a verificar qué tan dañino es su consumo. Oh, ok. Entonces, ya que identificamos la droga consumida, vamos a identificar en qué etapa del consumo se ubica el paciente. Si el paciente ya es adicto o si solamente es un consumidor social, que nada más de fines de semana. De eso se encarga, bueno, antes de pasar al otro punto, de eso se encarga un médico particular el que hace el antidoping o hay que ir a alguna clínica en específico. Entonces, los antidoping se lo avientan los UFB, los químicos. Ellos son los Farmacobiólogos. encargados de eso. Ajá, muy bien. Entonces, ¿Tiene que ir solamente solicitado por algún médico o yo soy papá y quiero, oigan, hágale un antidoping, amigo? eso se puede hacer incluso sin un documento de por medio. Por Ah, ok. ejemplo, yo como papá puedo acompañar a mi hijo con cualquier químico en los QFB y puede indicar, oiga, ¿sabe qué? Necesito un antidoping para este muchacho. O también el especialista en adicciones va a mandar un documento donde le pide al QFB que le haga un antidoping al muchacho y así verificar qué tipo de drogas unidas. Pero igual, un tip que quiero notificar, el antidoping no se lo va a hacer solamente el paciente, va a ir acompañado de la familia, porque la familia va a estar al pendiente de esta situación.
Ah, ok, porque para que no se lastimosamente, altere nada, para que yo soy joven y quiero mentir o algo, puede ser ese el objetivo. exacto, porque estos estudios se pueden manipular. Los que hacen por lo regular los muchachos utilizan antidoping de Oh, alguien más o simplemente llevan orina de alguien más que no tiene droga, pues allí en el antidoping va a indicar de que no hay droga en el organismo porque es la orina de alguien que no está consumiendo droga. oh, ya Entonces, hay allí que comprendo. padres de familia, si usted tiene un antidoping, usted va a ir con el químico tal, yo lo voy a mandar, pero usted va a ir a acompañar a su hijo y usted va a estar al pendiente de que todo se haga en tiempo y forma. Así, usted nada más en cuanto le entreguen el documento, usted me lo trae de vuelta, ese documento, el paciente presenta o no la enfermedad de la adicción, en qué etapa se ubica. Y ya en base a esa etapa, ya vemos qué tratamiento vamos a utilizar en el paciente. Oh, entonces es un trabajo integral, o sea, le van a preguntar al hermano, al papá, a ver, esta persona, ejemplo, si fuera el hijo, porque a veces también son los papás, cada cuándo sucede, si para aclarar la información que arroja entonces el paciente, ¿es correcto? Sí, sí, exacto. Entonces hay que escarbar y hay que preguntar y cómo, cuándo y a qué horas y dónde, por qué, etcétera. Porque eso nos va a dar un de qué situación consume el muchacho, en qué lugares consume, con quién consume, etcétera. Y todo eso nos va a indicar, nos va a mencionar lo que es el patrón de consumo, eso nos va a indicar, no es que sabes que tú no eres un bebedor social, tú ya eres alcohólico. Si tú eres alcohólico, tu tratamiento va a ser muy diferente porque tú ya tienes el problema. Caso contrario, si es un bebedor social o es un consumidor ocasional, el tratamiento es muy diferente. ¿Por qué? Porque la gravedad no es la misma. Esto depende más o más que nada de la etapa en la que se ubica en su consumo. Oh, entiendo, entiendo. Wow, wow. No, impresionante esto. Yo quisiera preguntar, ya después de esto, bueno, se determina en un caso muy grave, bueno, hipotéticamente, Pedrito sí tiene, ya está en el tope de todo lo que pudiera dirigir a que es una persona con adicciones. ¿Se recomienda anexar, ir a un centro, terapia individual? ¿Qué es lo que se aconseja para este tipo de pacientes? ¿Okay? Bien, entonces, mira, por lo regular, cuando el paciente ya está muy grave, su consumo muy grave, ya se le salió de las manos, presenta cuadros psicóticos, incluso la vida de él mismo, incluso la vida de alguien de su familia, Ya ya estuvo está en de por riesgo. medio. En cierto tipo de situaciones ya se recomienda un internamiento. Entonces, por ejemplo, el paciente ya tiene una adicción, ya tiene incluso cuadros psicóticos, ya presenta alucinaciones, ya presenta delirios, ya se desmaya, ya se confusión a raíz de la droga, ya tiene problemas graves legales, incluso ya se metió por ahí con los chicos malos, lo andan buscando porque por ahí tuvo Sí, problemas. sí, sí. Entonces, ante situaciones muy delicadas o muy graves, se recomienda un internamiento. Pero en el internamiento se les va a ofrecer el tratamiento psicológico y un medicamento proporcionado por un especialista, que es el otro tratamiento. Entonces, no a todos los pacientes hay que internarlos. Pues, solamente bajo ciertas situaciones o bajo ciertos criterios al paciente se va a internar. Pero ya estando internado no se trata de dejarlo ahí y luego venimos por tiempo. ¿No? Ya estando internado hay que meterle psicología, hay que verificar que lo esté checando el psicólogo en adicciones y que lo esté checando un médico o un doctor para que lo esté medicando, más que nada que esté verificando que no hay un problema en algún órgano interno. Ah, ok, ok, o sea, se queda ahí, ¿están por periodos de tiempo o cómo funciona en el centro? ¿Okay? Entonces, el periodo de tiempo depende específicamente de la institución. Entonces, hay centros donde son de 3 meses, de 6 meses, un año, 2 meses, 2 años, perdón, etcétera. Eso ya depende de la institución. Entonces, ahí la institución va a indicar específicamente cuánto tiempo se le puede dejar al paciente. Entonces, pero ahí también depende mucho, en este caso, los profesionales en las instituciones. Que van Por ejemplo, midiendo regular el tratamiento de cajón en un internamiento es de 3 meses. Si en los tres 3 meses el meses. paciente no se ha estabilizado, sigue con cuadros psicóticos, sigue con alucinaciones, sigue delirios, o no lo hemos bajado de la nube, se recomienda que se deje un poquito más para que continúe con su tratamiento. O sea, Porque quizá de antes de base,
perdón que te interrumpa, psicólogo, de base 3 meses, es lo que yo me imagino que ha funcionado y que tú lo has comprobado porque ya has andado en muchos lugares. De base 3 meses más lo que se determine el especialista, ¿es correcto? Sí, más o menos. Entonces, a veces con un mes, con 2 meses, es una decisión en conjunto, es una decisión del psicólogo, del psiquiatra, de los padrinos, etcétera. A veces es difícil tomar una decisión, no dependiendo de cómo vaya el paciente, cómo vaya avanzando el paciente. Porque sí pueden pasar 6 meses y el paciente no se ha logrado, no se ha estabilizado o no se ha bajado de su nube, por ahí de las drogas. Es que el paciente no se ha estabilizado. Si usted los saca antes del tiempo, es probable que el paciente. Entiendo. Mira, se nos cortó un poquitito y escuchamos algo a medias un poquito interesante sobre, decías que si no ha pasado el tiempo y lo sacan antes, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, con la postura, ¿sabes qué? 3 meses más que suficiente, ya lo voy a sacar. Pero si en esos 3 meses el paciente no se ha estabilizado en cuestiones graves, por ejemplo, el paciente sigue psicótico, pues el paciente, a pesar de que esos 3 meses pues, llevó su tratamiento psicológico, usó su medicamento en tiempo y forma proporcionado por un especialista, y a raíz de eso el paciente sigue con alucinaciones, sigue con delirios, sigue con cuadros psicóticos, sigue con problemas de impulsividad, sigue con problemas de temperamento, sigue con graves problemas de ansiedad, de depresión o de insomnio. Entonces, si a partir de esa situación no se ha tratado y la familia decide recogerlo porque ellos se van con la cita de 3 meses, es muy probable que el paciente vaya a recaer porque la situación no se ha tratado. Entonces, si el paciente se saca antes de tiempo y presenta cuadros psicóticos, es probable que el paciente vuelva a recaer porque el problema en grandes rasgos no se ha resuelto. Entiendo, entiendo. Entonces, en pijamados, confíen en los especialistas. Yo creo que no me vas a dejar mentir, colega, que la verdad es que ya está estudiado eso, ya está comprobado, ya se ha demostrado que a partir del tiempo en que consideran los especialistas tiene alguna función cerebral, alguna función emocional, alguna función que estabiliza a los pacientes. Entonces, si ustedes tienen a una persona, súper recomendable escuchar a los especialistas. A veces hay cuestiones que quieren rebasar esos objetivos, porque la verdad es que a mí a veces me llegaban situaciones así, o incluso con familiares o amigos, y no, pues ya lo sacamos porque fulanito, murió alguien, ¿no? Y así, o sea, yo creo que hay que determinar, coleguita, que esta persona, bueno, sí, claro, hay situaciones que sacan de control a la familia, pero si estamos haciendo algo en pro de un ser humano que le apostamos en que puede seguir haciendo cosas, déjenlo dentro. La verdad es que los especialistas saben si él no está preparado para que otra situación emocional lo desequilibre o la desequilibre, entonces sí creo que hay que hacer caso, hay que esperar, ser pacientes, pues las otras situaciones familiares creo yo que a veces pueden esperar y hay que apoyar a las personitas que ya están dentro de su proceso y ya que no sé, por ahí se mueva, si van avanzando, si se van estabilizando, si va bajando a lo mejor todo lo que nos describe el psicólogo Carlos, pues bueno, confíen en eso y si no, pues valoren qué función o qué humano está en rehabilitación y qué hay que sopesar en ese tipo de cosas. Muy bien. Otra cosa, ya está la persona en nuestro ejemplo hipotético, Pedrito, ya estuvo, salió de su centro. Bueno, no, yo no conozco ese protocolo, pero me gustaría entender esa parte donde sale y qué sigue, qué se le recomienda a la familia, a la pareja, a, no sé, a las personas que están a su alrededor o incluso a la misma persona que sale de su centro. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo hay que apoyarlo? ¿Qué nos toca? ¿Sí? Mira, entonces, efectivamente, el tratamiento en un internamiento sirve para evaluar los daños que las drogas han generado, más o menos poder llevar o tratar de resolver esas situaciones. Entonces, en el momento que el paciente sale de su internamiento, porque aparentemente ya está tranquilo, y entre los especialistas ya se tomó la decisión de que ya tiene luz verde para regresar, no se trata de que yo ya me curé, yo ya estoy bien, entonces
sobrellevar la situación estando internado. Pero cuando el paciente sale de su internamiento, la situación es muy diferente. Pues, por ende, se recomienda, y ya son recomendaciones, porque la familia se va con la pinta o tiene la creencia que el muchacho ya estuvo internado, ya se curó y ya sale bien. Lastimosamente no es así. Entonces, la adicción es una enfermedad que hasta ahorita no tiene cura, pero tiene tratamiento. Hasta ahorita no se ha avanzado específicamente en indicar, ¿sabe qué? El muchacho tiene adicción, le damos una pastilla y ya Ya se está. curó. Eso no es así. Ah, muy bien. Pues en el momento que se hace el diagnóstico, sabe que es una adicción grave a cristal, entonces esa persona va a hacer toda su vida va a presentar esa enfermedad. Por ende es una enfermedad crónica, va a durar toda la vida. Se hace aquí, el paciente debe seguir con un tratamiento. Entonces, estando internado, llevó un tratamiento. Cuando sale de su internamiento, tiene que continuar con su tratamiento. Entonces, si estando internado, llevó cierto tipo de medicamentos, esa situación se tiene que seguir. Bueno, porque si yo corto el tajo, ya salí, ya estoy viendo, ya no quiero nada con los especialistas, es muy probable que el paciente vaya a recaer. Entonces, se utiliza mucho el ejemplo del alcohólico. En el momento de que el alcohólico le da el diagnóstico, ¿sabe qué? Usted tiene la enfermedad del alcoholismo. No se trata de que vas a usar tratamiento por 3 meses. El tratamiento, lastimosamente, es de por vida. Es como una persona con cáncer, con diabetes, etcétera. Esa persona va a usar tratamiento toda su vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? El momento que la persona ya se hizo el diagnóstico de la adicción, su tratamiento, lastimosamente, va a ser de por vida. ¿Sí? Pero no es el mismo tratamiento estando internado o estando fuera. Estando internado se recomienda una vez por semana, cada 15 días, que se le dé cierto tipo de medicamento. En el momento de que el paciente sale fuera, tiene que seguir de cajón con su tratamiento psicológico, porque el psicólogo en adicciones va a estar verificando qué es lo que vamos a estar haciendo fuera. Y si se recomienda, se puede seguir con un medicamento estando fuera, porque el medicamento es el otro parteaguas para un buen tratamiento. En el momento que el paciente sale de su internamiento, se recomienda continuar con su tratamiento psicológico. Ese no se puede dejar, tiene que seguir con su tratamiento, una vez cada 15 días, una vez cada mes, que ya no va a ser tan constante, porque aparentemente el paciente está. Igual, el paciente debe ir a grupos de autoayuda, como alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, y los grupos de autoayuda van a servir muchísimo para que el paciente, más que nada, se siga estabilizando. Wow. Ok, eso le toca al paciente, ¿verdad? Yo tengo la duda, esta es una pregunta extra. ¿Qué le toca hacer a la familia, a la pareja, a la sociedad, a las escuelas para o apoyar a los chicos que están saliendo de eso? ¿O solo es trabajo de ellos? Entonces, aquí la familia también tiene muchísimo que ver. Yo te comentaba que en el tratamiento psicológico, además de platicar o de tratar al que consume las drogas, también hay que incorporar a la familia. Hay que decirle a la familia, venga, también ocupo platicar con usted, porque un tratamiento psicológico donde nada más se basa en el que consume, se va a quedar corto. Pues hay que incorporar a la familia, hay que decirle a mamá, a papá, a pareja, etcétera, que se vengan también al tratamiento psicológico. Oh, también ¿Por les qué? toca. Porque la familia también sufre en estas situaciones de las adicciones. Pues a la familia hay que incorporarlo al tratamiento, porque la familia permite, en este caso, como una especie de colchoncito para que el paciente se mantenga tranquilo. O sea, la familia también tiene que estar al pendiente si recayó o no recayó, o si presenta síntomas, o si presenta conductas. Entonces, además de trabajar con el que consume droga, también hay que incorporar a la familia, porque la familia va a contener para que el paciente no recaiga o el paciente se mantenga estable. Wow, 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 wow. Ok, y eso es cuando salen, ¿verdad? Cuando salen, ahí la familia también le toca hacer, a la pareja también. Igual dices las sesiones, esto. ¿Alguna vez escuché alguna plática de una persona que salió de un centro de rehabilitación y mencionaba algo de un padrino? ¿Ese padrino los acompaña de por vida o solamente tiene la misión de algún tiempo? Vale. Los padrinos son aquellas personas que en su momento tuvieron problemas con las drogas, pero ya están en abstinencia. Wow. Entonces, el típico padrino de un centro de rehabilitación o de un anexo, etcétera, es una persona que ya
tuvo experiencia consumiendo drogas, pero actualmente está en abstinencia o no está consumiendo drogas. Él sirve como apoyo o consejero para estar apoyando al que consume drogas, en este caso para estar de apoyo, para, oye, ¿sabes qué? Yo en mi experiencia personal, como persona que estuvo en adicciones, pero estoy en abstinencia, pues este padrino permite ahora sí que apoyar, se le dice que redes de apoyo, para que estar apoyando, para que el paciente ahora sí que se siente identificado. Pues por lo regular una persona que consume drogas se siente identificado o se apoya mucho con otra persona que también consume drogas o que está en abstinencia. Ya esos son los mentados padrinos, que sirven también muchísimo para esta situación de las adicciones, para el tratamiento de las adicciones. Entonces, bueno, ya sé, a nivel centro, bueno, porque creo que quien asignan los padrinos son los centros, ¿es correcto? Sí. Ok, a partir de ahí sale el paciente, los acompaña de por vida, tiene un periodo proporcionado por el centro o ellos pueden ser padrinos toda la vida hasta que alguien de los dos trascienda. Ok, entonces sí, mira, en el momento que el paciente sale de su internamiento, los padrinos le comienzan al paciente, ¿sabes qué? Tienes que seguir viniendo aquí al internamiento, porque ahí en los internamientos les dan plásticas. Los de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, etcétera. Pues se recomienda que cuando el paciente concluye su internamiento, siga yendo a lo que es su internamiento, porque van a sus pláticas de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos, etcétera. Pues mientras ellos no se alejen de sus grupos de autoayuda, de sus pláticas, etcétera, la probabilidad de recaer disminuye. Pero en el momento de que el paciente que sale de su internamiento deja de lado psicología, deja de lado sus medicamentos, ya no va a sus grupos de autoayuda o no sigue yendo a su internamiento, es probable que el paciente recaiga porque ya no tiene ningún tratamiento que les sirva de apoyo. Ah, ok, wow, todo un proceso, ¿verdad? ¿Qué ha dicho la experiencia? Bueno, dices que no se quita las adicciones, pero en estadística, ¿cuántos de cada 10 sí superan o aprenden a llevar su tratamiento de adicciones? Okay. Entonces, mira, esos tratamientos. ¿Cuántas de cada 10 personas, o bueno, de cada 100, no sé si quiere agarrar el número 100, superan o aprenden a sobrellevar las adicciones? Depende mucho de la droga, porque hay drogas que son muy adictivas y hay drogas que no son muy adictivas. ¿Qué le ha dicho la experiencia? ¿Cuál es la que más deja avanzar y cuál es la que no? La droga que es más difícil de superar es el cristal o en este caso el cigarrillo. Entonces muchas veces los pacientes que estudian tratamiento, en este caso el cristal, es muy probable que recaigan. ¿Por qué? Porque es una droga muy adictiva y la probabilidad de recaída es muy alta. Es decir, que más o menos de 100 casos, cerca de 15 10 casos lo logran superar, entre comillas, y cerca del 85 o 90% se sobrellevaron. Es una droga muy eficaz. Otra droga que también es muy difícil de dejar es el cigarrillo. El cigarrillo, pues, no conoce a una persona que ha intentado dejar el cigarrillo, pero no puede, tiene muchas recaídas, vuelve a recaer, etc. Las drogas más adictivas tenemos el cigarrillo y el cristal, cerca del 85-90% del porcentaje de las personas que deciden dejarlo, siempre recaen. Pero muchas veces, ¿por qué? Porque no siguen con su tratamiento o simplemente no buscan ayuda. Pero si yo busco una ayuda con un profesional y me adecuo al tratamiento, es muy probable que yo vaya a salir adelante, pero bajo ciertas restricciones. Ah, ok, muy bien. Pues ya casi estamos llegando a la recta final, psicólogo. Tenemos ya las últimas preguntitas antes de llegar a este tip en pijamado de hoy. Tenemos por acá, dice, ya mencionamos que sí se puede, que ya muchos casos lo han avalado, que hay personas que salen, que sobresalen. ¿Qué tan probable es una recaída
en una persona que consume marihuana, que no sea cristal o tabaco? Las recaídas siempre son muy altas. Entonces, dentro del proceso de cambio que se utiliza para las adicciones, pues es probable que una persona que ya tiene mucho tiempo consumiendo drogas, que ya es adicta, es probable que vaya a recaer. Eso es parte del proceso. Ah, Una ok. persona que ha decidido por decisión personal dejar la droga, en algún momento es probable de que vaya a recaer. ¿Por qué? Pues son muchas situaciones, es algo relativamente normal. Pero si identificamos el paciente de cayó por qué situación y la tratamos, estamos quitando situaciones que influyan para una recaída. Pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Que vamos disminuyendo la probabilidad de que recaiga. Pero es muy probable y de cajón de que el paciente va a recaer. Lo que se trata aquí es controlar esas recaídas para que no sean tan agresivas. Bueno, Ok, ok, vaya, vaya. Última pregunta ya sobre las adicciones. ¿Qué onda con los pacientes de alcoholismo? los pacientes de alcohol. Ujú. Okay. Entonces, como te digo, no todas las personas que consumen alcohol son alcohol. Unos son bebedores sociales, unos son alcohólicos. ¿Cuándo se Se considera requieren. que una persona es alcohólico? Ok, entonces cuando una persona es alcohólica, la persona se identifica que es alcohólica y tiene varios hechos. Entonces, en el momento que a mi consultorio llega un paciente, es que sabe que cuando yo empiezo a beber no puedo detenerme, eso significa que probablemente la persona ya es alcohólica. Porque un alcohólico no puede detener su consumo. En el momento que empieza, no puede detener. Es el típico paciente que empieza y ya tiene un mes tomando, 2 meses tomando, porque no tiene esa capacidad de controlar. Caso contrario, el bebedor social, él puede tomar un par de cervezas, un par de vino y se detiene cuando esté. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de controlar. Otra situación, por ejemplo, el momento que la persona que consume alcohol, a raíz del alcohol, deja trabajo, escuela o alguna cuestión productiva, eso también es un poco rojo. ¿Por qué? Porque la persona abandona sus actividades productivas para nada más enfocarse en el alcohol. Por ejemplo, un bebedor social que toma un fin de semana y se nada más se toma 3 cervezas porque el otro día tiene que levantarse para trabajar temprano, eso no lo hace ser alcohólico porque tiene un control de su consumo y decide cortar cuando él quiere. Entonces, la persona que no afecta sus actividades productivas por la droga, significa que nada más es un consumidor de. Wow, wow, qué cosas tan interesantes. A veces uno no conoce este tipo de información, no sé, en pijamados si les ha pasado. Escríbanos por aquí en los comentarios si conocen a alguien que salió, cómo le hizo, si fue una persona que no supo ni cómo fue que cayó. Pues hay muchas explicaciones, ¿verdad? Si están buscando explicaciones, aquí el doctor Carlos la tiene. La verdad es que se me hace muy completa esta empillamada. Son cosas que a todos nos pasa. A lo mejor no somos los adictos, pero la verdad es que tenemos alguna persona que a veces queremos ayudarle, tenderle la mano y no sabemos cómo. Pero yo quisiera hacer una última pregunta que dice, como amigo, como amiga, ¿qué te toca hacer cuando tu amigo ya está cayendo en adicciones y tú ya lo detectaste? Entonces, lo que hay que hacer es apoyar al amigo, al conocido, al familiar. Lo peor que se puede hacer es etiquetarlo como alcohólico, como borracho, como vicioso, como adicto. Eso, en vez de ayudar, entorpece el proceso. Entonces, hay que ayudar, hay que aconsejar, etcétera, al amigo, al familiar de drogas. Y una de las mejores maneras en las que podemos ayudarle a esta persona es informándonos en este cómo te puedo ayudar. Lo mejor que se puede hacer, y ya de cajón, es en este caso buscando un especialista en adicciones, porque cuando la persona ya tiene una adicción, es muy difícil de que por sí solo vaya a ser. Lo mejor que se puede recomendar es buscar un profesional de las adicciones, ya sea un psicólogo en adicciones, un psiquiatra, tal vez lo que son los neurólogos, etcétera, que son los especialistas que nos enfocamos en el tratamiento de las adicciones. Ah, muy bien, solo encauzar. Una pregunta, ¿un amigo puede hacer un internamiento de otro amigo? ¿Cómo, perdón? Un amigo puede hacer un internamiento de otro amigo. O sea, yo te voy a ir a llevar al centro, soy tu amigo, te quiero, chalala, te dejo ahí. O tienen que ser los familiares los que hagan ese proceso.
tiene que ser un familiar, porque a la hora en la que se interna a una persona que consume drogas, se necesitan firmar los documentos. Ah, ok. Entonces, a la hora de firmar los documentos, se pide un familiar que sea mayor de edad. Entonces, por esa situación ya es de un internamiento. Entonces, yo quiero ayudar a mi amigo a internarlo, es difícil de que se me vaya a dar de preferencia un familiar y que de preferencia que sea mayor de edad, porque hay que firmar unos documentos en voz de un familiar. Ah, muy bien, muy bien. Ok, pues bueno, muy buenísima la respuesta, porque sí pasa, psicólogo, que a veces ves a tu amigo, dices, pues, ¿cómo le ayudo? La verdad es que no me gusta cómo está, ya no le ofrezco a lo mejor de tomar, o no sé, enfrente de él no tomo, o derivados, ¿no? Pasa. Y se me ocurrió la pregunta, dije, a veces uno quiere ayudar, pero hace las cosas a lo mejor equivocadas. Por eso aclaramos esta situación en pijama de si alguien sabe, pues aquí está aclarada la pregunta para que por ahí sí ayuden o lleven a la información a la familia. A veces la familia no se da cuenta de la situación. Muy bien, pues yo ahora sí para finalizar, nosotros siempre hacemos un tip en pijamado. Nuestro concepto es estar en pijamas y hablar ligerito, pero con muy buena información sobre cosas que suceden en la vida real. Y este es el momento, psicólogo Carlos, donde tú nos das un consejo, un tip, alguna frase, la recomendación de un libro, de un audio, de lo que tú quieras compartir para que por aquí los empillamados pues te recuerden con ese tip y cualquier cosa pues te busquen, no sé, te encuentren, digan, ah, esta persona fue la que dijo esto. No sé qué nos quieres compartir. Tómate el tiempo que tú quieras. Ahora sí, empezamos con el tip en pijamado. Ok, muy bien, entonces mira, te voy a dar una frase que yo la tengo en la parte trasera de mi tarjeta. A mí se me hace súper interesante. Entonces te la voy a compartir porque a mí me llama mucho la atención. Entonces, al igual y a alguien le gusta. Entonces, existe una frase dentro de las personas que tratamos las adicciones, es que muchas veces las personas que consumen drogas no reconocen que tienen un problema. Pues, mientras que yo no reconozca que tengo un problema, por ende, no voy a buscar ayuda, no voy a buscar apoyo. Entonces, pero déjame buscarla porque a veces se me olvida. Pues, yo les voy a indicar una frase que ayuda muchísimo a las personas que consumen drogas. Porque por lo regular, una persona que consume drogas no identifica que tiene un problema. Hasta que yo no reconozca un problema, yo no voy a buscar apoyo o yo no voy a buscar una manera Ay, sí, sí, sí. Dicen, ¿verdad? Voy a decir esta frase, y me hace muy interesante, pues, igual y también me llaman la atención a tus llamados. Entonces, esta frase dice así. Entonces, ¿cómo culpar al viento por volar mis papeles cuando he sido yo quien ha... ¿Verdad? No, te apures, quiso volar la cámara. Dijo, voy a poner el ejemplo. ¿Otra vez? Entonces, No, vuelven a leer sin problema. ¿cómo culpar al viento por volar mis papeles cuando he sido yo quien ha dejado la ventana abierta? Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es reconocer que el problema es mío, que no es de mis papás, que no es de mis hermanos, que no es de mis amigos, que no es la sociedad, que no es la cultura, que no es la política, que no es la religión, que no es Dios, que no son los espíritus. Es el problema soy yo. Hasta que yo no reconozca que el problema es mío, no voy a lograr ninguna. Entonces, siguiendo la siguiente parte, pues, deja de culpar a los demás por tus errores y aprende a asumir tu responsabilidad. Esa es la frase que te quería compartir. Muy bien, pues muy ad hoc, ahora sí que está muy ad hoc a lo que ustedes hacen. La verdad es que sí, en pijamades nadie va a solucionar cosas que yo mismo forjé, a pesar de que decimos nosotros, hay factores de riesgo, hay cosas que me orillaron, hay situaciones que las que culpo, que me escudo, pero la verdad es que yo creo que como dice la frase, yo fui el que dejó la ventana abierta, entonces pues asumir lo que toca, lo que se puede hacer. También hay un momento donde las personas no quieren hacer nada y bueno, pues también se respeta, ¿verdad? O sea, siempre y cuando no haya personas en riesgo o si la misma familia está en riesgo y la otra persona no quiere hacer nada, pues bueno, tampoco tener
ese de le tengo que tener paciencia, no, no, pues aléjese también. Una cosa que previene a otras generaciones es alejarse de la situación porque la persona principal no quiere ni cerrar la ventana ni solucionar lo que ya tiene hecho o lo que se voló según tu frase. Entonces, en pijamados, pues bueno, ya para despedir al psicólogo Carlos, nada más, pues repetirnos tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, si quieres compartir tu número de teléfono o tu correo electrónico para que acudan en caso de que soliciten alguno de tus servicios y por ahí puedan encontrarte fácilmente. ¿No las puedes decir? Mira, entonces yo estoy ubicado en la clínica Gapi, ubicada aquí mismo en Jerez, en calle Lerdo de Tejada, número 6 b en la colonia Organización Campesina, aquí mismo en Jerez. Entonces también les dejo mi número, que es 494-943-0740, ya sea por si me quieren mandar. Sí, ahorita se los vamos a dejar descrito aquí en el video también. Así, por favor, entonces mi correo es carlospsicología, en minúsculas y pegado, carlospsicología@outlook.com, y también me pueden encontrar y seguir en mis redes sociales, ya sea Facebook, Instagram y YouTube, como psicólogo en adicciones Carlos Acevedo. Carlos Acevedo, muy bien. Si quisieran encontrarte en TikTok, ¿no te encuentran todavía o no tienes TikTok? No, ahí todavía estoy en pañales, apenas estoy aprendiendo. Ok. Muy bien, bueno, ya ves que a veces ya se usa y pues bueno, para que te encuentren ahí fácilmente. Pues bueno, en Pijamades, Carlos, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad, a mí yo te reconozco personalmente y parte de mi equipo que te dediques a las adicciones. La verdad es que yo no conocí a alguien tan cercano que se dedicara a las adicciones. Me da mucho gusto saber que hay personas que defienden con pasión, que hacen su trabajo con mucho amor para ayudar, para servir, para guiar, no sé. Hay personas que la verdad es que se sienten tan solos que cuando llegan a esos centros pues se encuentran muchísima luz que los puede llevar a nuevas misiones o nuevos objetivos. Entonces, mil felicidades por eso. La verdad es que mi reconocimiento personal porque sí se ocupa muchísimo estudio, trabajo, dedicación, tiempo, disposición para conducir a estas personitas. Entonces súper bien por ahí. Ojalá que de nuestros empillamados no haya alguien, y si hay alguien estamos con ustedes. Si ocupan ayuda pues escríbanos, los podemos conectar aquí también con el psicólogo Carlos. Siempre que ustedes quieran abordar esa situación pues vamos a estar ahí para apoyarlos. Sin más, pues ahora sí nos despedimos. Carlos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. También si no nos sigues o igual si hay alguien que todavía no nos siga, pues estamos en YouTube como en Pijamadas Hoy. Estamos en Spotify, iVoox y también en Instagram y Facebook. Entonces, por ahí, para si tienen alguna duda, no duden en escribirnos. Si conocen a alguien, etiquétenlo para que se entere de la información y que sepa que no está solo y que sí hay testimonios también, porque te platico que vamos a invitar a una persona que salió del alcoholismo. Tiene ya muchísimos años que ya, dices tú, no ha recaído y pues bueno, también es digno de reconocerse. Lo vamos a invitar para que vean que también puede salir de la situación. Entonces, pues sin más, gracias Carlos, gracias en Pijamades, nos vemos la próxima, que tengan una bonita noche, bonito día, no sé a qué hora nos escuchan, pero ahora sí que nos vemos y hasta pronto, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, adiós. Si conoces a alguien que presenta adicciones, compártele el video y escríbenos qué te ha parecido. Hasta la próxima.